son determinantes a mi modo de ver, es decir, hasta qué punto cabe plantearse que no se haya dejado la defensa precisamente ante lo aplastante de las pruebas que se han llevado a cabo hasta la fecha. Don Ramón, una de las últimas pruebas que hemos podido conocer es la aparición de varios teléfonos móviles en el registro policial al domicilio de César Román. Entre ellos estaba el móvil de Heidi. ¿Hasta qué punto esto puede ser importante en el proceso que César Román tuviera el móvil de la que fuera asesinada posteriormente? La pregunta es obvia. Evidentemente César Román, aun cuando fuese él el titular de la línea, aun cuando fuese él el que pagaba las facturas de esa línea, evidentemente el móvil era el de Heidi y era desde el que se llevaban a cabo las comunicaciones de WhatsApp y el que hacía las llamadas. Sin embargo, sí podemos también decir que se fue tan deprisa que es extraño que se llevase el móvil de Heidi. Bueno, señor Fernández Mera, hola, buenas tardes. Hemos tenido acceso por el sumario a algunas de las conversaciones transcritas de esos teléfonos móviles, 5 nada menos. Quien tiene 5 teléfonos móviles, yo creo que nada bueno trama, porque cada uno lo utiliza. Cada uno lo utiliza. A ver, en los 5 teléfonos había fotografías, por ejemplo, de un titular de prensa el día que apareció Heidi muerta, que decía: hallada una mujer descuartizada y tal. Alguien que no tiene nada que ver con el caso, evidentemente estaba esperando informaciones. Y luego más cosas hemos sabido de su actitud machista respecto a Heidi. La familia también dijo que tenían continuas peleas. No sé qué más falta, qué cree usted que falta en este caso. ¿Espera todavía alguna prueba más definitiva? Nosotros estamos viendo y estudiando todas las pruebas practicadas y en su momento se solicitarán más pruebas. Lo que sí es evidente es, primero, que el señor don César mintió o no dijo la verdad cuando dijo en su primera declaración que él se marchó por evitar problemas en la creencia de que ella también se había marchado voluntariamente, y no es cierto, puesto que ha quedado acreditado que él conocía perfectamente, estando en Zaragoza, que doña Heidi estaba ya fallecida. En segundo lugar, sin que determinen nada las conversaciones, lo que sí muestran evidentemente es una personalidad, y en su manera de tratar a Heidi, manteniendo una relación sentimental, evidencia un sentido de la propiedad, un sentido del dominio, una manera mala de mantener una relación, una manera tóxica de tener una relación. Pues, abogado Ramón Freixa, Fernández Mera, no sé si quieres decir algo. Yo quería hacerle una pregunta. ¿Qué ha pasado de ese argumento de defensa que él tenía de que había una especie de complot entre prestamistas, narcotraficantes, policías, tal? ¿Eso le ha dado alguna credibilidad en algún momento la policía o le ha dado alguna credibilidad el fiscal o el juez? Nunca jamás. Se veía que eran lo que se llaman, siempre lo he dicho, argumentos de mal pagador. Eran fuegos artificiales que no servían más que para distraer, pero que al no haberse concretado en nada, al final se ha quedado en nada. Pues, abogado, muchísimas gracias por atendernos. Volveremos a hablar seguro. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, una de las conversaciones que han sido rescatadas de esos teléfonos móviles dice: me gusta castigar a la mujer cuando se ha portado mal para que sepa quién manda. Y luego, un mes después del fallecimiento o de que apareciera muerta Heidi, él vuelve a contactar con empresas de estas de citas que organizan citas. Bueno, es que él tenía más infinidad de fotografías de mujeres. Tenía más de 1000 fotografías de mujeres. Que tu novia se acaba de morir, aunque no la hayas matado tú, suponiendo, ¿no? Tenía más de 1000 fotografías de mujeres, y este que has leído tú es un mensaje que lanza en una web y tal, vendiéndose, diciendo: a mí me gusta maltratar y me gusta saber que las mujeres sepan quién domina. Es decir, que de alguna manera le describe perfectamente. Pero ya al margen de todos estos detalles, que son muchos, o sea, hay una cosa que es inapelable. Las botellas de sosa cáustica que se encontraron en la nave tienen sus huellas, tienen su ADN. La maleta tiene su ADN.
Es decir, y luego la triangulación de los teléfonos que ha hecho la policía le sitúan exactamente en el lugar de los hechos. O sea, es decir, que evidentemente cuando la abogada dice que deja el caso, yo, al margen de que evidentemente no le ha pagado, eso está claro, pero al margen de una cuestión económica, yo creo que es que ya las pruebas son tan evidentes, siempre hablando con presunción de inocencia, pero las pruebas son tan evidentes que ya apunta a un asesinato de violencia machista. Y volvemos otra vez a lo mismo. Pensamos que, bueno, la gente que supuestamente puede acabar con la vida de alguien, que tiene que ser una persona con cara de malo. Y este hombre organizó ruedas de prensa, vamos a acordarnos todos. Hablaba con la prensa habitualmente, en fin, era muy conocido. Cara de malo que tiene cara de malo. No, y dice, con un comportamiento, tenía varios restaurantes, en fin. Y por eso quizás también genera, ¿no?, esta repulsa social, ¿no?, cuando ves este tipo de crímenes, ¿no?, que son especialmente escabrosos, de descuartizar a alguien, meterlo en una maleta, y cuando conoces tantos detalles como se está conociendo de este sumario, pues por ejemplo con las llamadas, los mensajes, incluso aquí en este programa hemos escuchado testimonios de mujeres que tuvieron relación con César Román y que hablaban de ese carácter dominante que tenía él. Sobre el tema de la abogada, yo creo recordar que entrevistamos aquí a Teresa Buelles el día que se conoció que César Román envió una carta a la madre de Heidi, sí, que ella contó en este programa y ya nos pareció bastante raro que ella había conocido por los medios de comunicación que su cliente había remitido esta carta a la madre de la víctima, ¿no? Hombre, yo creo que además de que hay bastantes indicios en contra de este hombre y que además de que puede ser una cuestión, por supuesto, de pago de una minuta y económica, creo que también puede haber detrás de eso una falta de confianza en su cliente, ¿no? Pero de todas maneras tampoco es muy ético, ¿no?, que una abogada diga, yo si tengo la menor sospecha de que está implicado en un crimen y a continuación va y deja el caso. Pues si dejas el caso explica que es porque no te han pagado, porque claro, si no, queda la sensación de que es que esta abogada sabe que él realmente es el autor. Entonces con esto hay que tener mucho cuidado con la presunción de inocencia. Y no estoy queriendo defender un crimen machista que me parece... ¿Cuál es el motivo de la renuncia? Ya, pero es que claro, si tú te haces una declaración tan contundente como la que hizo ella aquí, en esta casa, diciendo, si yo tengo la mínima sospecha, déjola esto, cuando la dejas tienes que explicar. De hecho, es el primer argumento que ha esgrimido el abogado de la acusación, lo primero que ha dicho. Lo primero. Sin palabras, no hace falta añadir nada más. Estoy totalmente de acuerdo. El abogado que ahora asuma la causa va a tener que defender muy mucho que efectivamente hay una especie de presunción de inocencia. Eso por un lado. Y por otro... Hombre, yo creo que todo esto, de verdad, lo que debería ser es un llamamiento a todas aquellas mujeres que, bueno, no ya que tienen miedo a denunciar malos tratos, sino que abrir cualquier tipo de relación sentimental con un señor a quien le gusta la dominación, que considera que tiene que educar a una mujer y pegarla cuando se porta mal, es ya una especie de, ¿cómo decirlo? Exacto, de antesala. No ya del maltrato, sino de las vejaciones, de las humillaciones, y por tanto tiene que ser una puerta prohibida. Ese señor fuera. Aunque no tuviera cara de malo. Bueno, mucha atención porque hay novedades en torno al presunto secuestro de su propio hijo, llevado a cabo por una mujer, María Sevilla, que era, por cierto, la presidenta de una asociación llamada Infancia Libre. Bueno, pues este programa ha podido acceder en exclusiva al informe psicosocial del Tribunal Superior de Justicia, que ya en el año 2014, o sea, hace ya 5 años, evaluó tanto a María Sevilla como a su hijo y al padre del niño. Vidal, ¿qué dice ese informe? Inés, creo que no exageramos mucho si lo calificamos de demoledor, o al menos demoledor con respecto a la situación en la que estaba el niño y en qué situación queda a partir de ahora María Sevilla. Como bien decías, es un informe de la psicóloga forense del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Son aproximadamente unas 25 hojas. Les hemos resumido aquí algunas de las partes más destacadas con respecto a todo ese informe que hace la psicóloga forense sobre María Sevilla. ¿Qué es lo que dice? Bueno, pues presten atención. En una de las múltiples reuniones a la que tenía que acudir la propia madre, dice, no parece ser consciente de las dificultades que le pueden acarrear al menor la falta de interacciones o estímulos con iguales. Esto viene básicamente porque el niño no estaba escolarizado. Bueno, sí lo estuvo. Estuvo en 4 centros diferentes en el que prácticamente no estaba más de un mes, al menos a tenor de las informaciones de este informe. La madre dice no asume ninguna responsabilidad de la situación que se ha creado y no es consciente
de la gravedad de las mismas, entre otras cosas porque tiene informes sanitarios en el que dice que el niño necesita el tratamiento con iguales para no tener déficit, por ejemplo, de atención o de relación con sus propios compañeros de colegio. Bien, nos vamos a qué es lo que dice sobre el padre. Todo esto son con entrevistas que hace la propia psicóloga forense. Dice, no se aprecia animadversión hacia la madre de su hijo, pero sí cierta incomprensión con respecto a las actitudes. Recordemos que una vez que se separaron, María Sevilla, de forma unilateral, opta por que el padre no pueda ver a su hijo. Y además dice, en este sentido, don Rafael no es consciente de las dificultades del menor en la actualidad y en la actual relación que tiene con su madre. ¿Por qué? Porque prácticamente apenas se veían. Bien, atención a lo que dice sobre el pequeño, que recordemos que cuando aparecía hace una semana aproximadamente tenía la edad de 11 años. Esto se corresponde aproximadamente cuando tenía 7, 8. Presenta diversas dificultades de relación, de comportamiento y de excesiva dependencia de un adulto. Desde su nacimiento se producen diversos cambios en la vida, tanto de lugar de residencia, hasta 4 de localidades, como de centros escolares. También se le cambió hasta en 4 centros escolares. Un informe por parte de los servicios sanitarios decía que además el niño tenía malnutrición y que era necesaria la intervención porque si no, no tendría unas condiciones óptimas. Y terminamos con cuáles son las conclusiones de este informe. Bueno, pues aquí las tienen. Conclusión 1. No se puede descartar la instrumentalización materna de la denuncia de abuso sexual, uno de los motivos recurrentes que dio a conocer María Sevilla en los medios de comunicación. Y 2, y esto es lo más importante, doña María no puede seguir ejerciendo las labores de guardia y custodia de su hijo. Creo, Inés, que las conclusiones, cuando menos, de este informe no pueden ser más claras. La custodia la tenía María Sevilla, psicóloga forense del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, consideraba que no debía. Efectivamente es una información que ha conseguido la redacción de este programa y cuando la hemos ido leyendo, Vidal, nos íbamos quedando más que sorprendidos. Vamos a ver, la fotografía hace 5 años es la siguiente. Esta mujer dice que ya ha estado muy enferma, o sea, ha tenido una salud malísima, ha estado ingresada muchas veces. Trata a su hijo como un enfermo continuamente para así tenerlo sobreprotegido porque es un niño enfermo. La realidad es que cuando hace 5 años estas psicólogas forenses fueron, ya dijeron que era un niño muy malnutrido, o sea, súper malnutrido. ¿Por qué? Porque la madre el primer año de vida le dio pecho solamente cuando no debía porque ya no estaba bien de salud y después durante el primer año le estuvo dando el primer año solamente pecho y después comida vegana desde el minuto 1. Es decir, ¿cómo nos saltaron antes las alarmas con todo lo que hoy estamos sabiendo de esta persona? Es tremendo. Es la vida de un niño. Es la vida de un niño, pero ahí entiendo que también estaba el padre, ¿no? En ese primer año de vida según el también informe, estaba el padre. no era consciente. No, digo el primer año. Ese primer año, o sea, a un bebé no lo puedes tener durante un año con una leche si no está en buen estado y luego no le puedes dar una alimentación vegana porque un bebé necesita todo tipo de alimentos. Entonces ahí me parece que aquí falla todo. Luego que el padre lo peleó una vez que se separa de la madre, sí, pero antes también hay que estar. Dice el informe que el padre no era consciente de la situación que estaba viviendo el hijo, pero cambiaron 4 veces de domicilio, en 4 colegios diferentes, iba unos días y luego dejaba de ir el niño. La madre como que lo tenía, no sé, superprotegido. Bueno, por eso es el síndrome, no sé si se llama el síndrome de Munchausen o Sí. es decir, que es precisamente decir, Que los haces más, debilitan. me has enfermo a la persona que está a tu edad para luego cuidarle, para luego proporcionarle. Sí, eso es. Evidentemente lo que el informe describe es un estado psicológico de la madre muy preocupante, es decir, desde el minuto 1, porque aparte de todo, ahí incluso en la conversación que Tique mantiene con los psicólogos, todo lo deja como en manos de Dios también, es decir, que la psicóloga se queda muchas veces alucinada. Esto hace 5 años. Yo me pregunto que después de este informe, después de esta conclusión a la que se llega, que la madre se la tiene que retirar la custodia, o sea, la pregunta que a mí se me ocurre es decir, ¿cómo es posible que 5 años hayan tardado en retirar la custodia a esta madre? Porque el daño que se ha hecho al niño, yo no sé si es irreversible o no es irreversible, porque el padre intentará ahora recuperarle, pero que la haya tenido aislado. Es que cuando la Guardia Civil o la policía fueron a
a por el niño, estaba aislado en una finca, no sabía leer ni escribir. Claro. Se dedicaba a ver películas y series por la noche con su madre y el resto del día estaba encerrado en casa. Y luego lo más ya es la paradoja mayor del siglo, que esta mujer dirigiera una asociación que se llama Infancia Libre. O sea, esta es la paradoja que ya no tiene, no sé cómo ya interpretarlo. Yo creo que lo más grave es que conocemos casos como este y hemos conocido hace poco otro caso que es mucho más extremo y donde perdieron la vida 2 niños y donde también los servicios sociales habían detectado que había una madre que tenía pues problemas mentales muy graves, incluso brotes psicóticos en el caso del suceso de Godella, ¿no? Yo creo que algo falla en el sistema. Es verdad que no es fácil quitar en nuestra legislación la guarda custodia a una madre de sus hijos, pero es que es evidente que si hay signos, como representa por ejemplo este informe, de que la madre tenía ciertas peculiaridades que no son normal, el padre había alertado que había empezado a ir a una, digamos, comunidad ultra religiosa, que le implantaban ideas y que él salía despavorido antes de divorciarse porque le parecía que eso era una secta, y al final un niño ha estado 2 años secuestrado en una finca, perdido de la mano de Dios, que ha tenido que entrar la policía para llevárselo con un perro que custodiaba un pitbull que no le dejaba ni siquiera acceder a la vivienda. Con lo cual, al final, yo creo que el sistema hay que hacer una crítica, porque hay veces que sí que hay signos de que algo está pasando, y normalmente la respuesta llega tarde. Ángela, dejadme que vayamos con otro asunto, porque también algo ha fallado en este caso que les vamos a contar hoy. La Policía Nacional hoy ha detenido a un joven, a un menor de 16 años, alumno de un instituto de Usera, acusado, según ha adelantado la cadena SER, de presunto acoso escolar a un compañero del mismo centro, quien finalmente se quitó la vida el pasado lunes. Vidal, ¿tienes más datos sobre este tema? Inés, el arrestado ahora mismo, que es menor de edad, se encuentra en dependencias del grupo de menores de la policía, tiene 16 años, y se trabaja desde el primer momento en coordinación con la Fiscalía de Menores para tratar de aclarar lo ocurrido, porque los hechos se han sucedido en un instituto de Usera, concretamente en el Ciudad de Jaén, donde, si recuerdan, hace 4 años otra menor se quitó la vida como consecuencia de haber sufrido bullying. Hasta allí nos vamos a ir porque está nuestra compañera María Escolar. María, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues así es como nos estamos contando. La policía detuvo ayer a este menor. Siguen dependencias policiales y no es la primera vez que en este instituto hay presuntos casos de acoso escolar. De hecho, nosotros hemos sido testigos del testimonio de otros de estos alumnos. Cada mes pasaba algo diferente con las mismas personas, pero ya creo que se ha resuelto. Pero ¿hace cuánto pasó esto? Hace menos de una semana, menos de 2. O sea, hace menos de 2 semanas tú has sufrido el acoso y te han mandado al psicólogo, tus acosadores han parado de hacerlo, pero el centro tampoco ha tomado más medidas. Exactamente. El caso de este chico, no creo que lo entiendas, pero te dolerá especialmente. Claro que lo entiendo, porque yo también he llegado a plantearme hacerme lo mismo. Nunca me ha apetecido llegar a ese punto, porque sé que a mis padres les dolería que ya yo no estuviese, pero me lo he llegado a plantear muchísimas veces. Y el problema es que desde la Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar vienen denunciando que estos casos no hacen sino acrecentarse. En el último trimestre, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Han crecido los casos? Evidentemente, el año pasado, en el primer trimestre, atendimos cerca de 40 casos y este trimestre vamos ya por 60. Las llamadas atendidas por padres preocupados por presuntos casos de acoso escolar eran de una media de 2 al día, están siendo de 6. De hecho, esta misma semana llevamos ya atendidos 7 casos, 4 de ellos muy graves. Y todo pese a que desde la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid insisten en que en este caso el detonante de esta tragedia no ha sido el acoso escolar, sino una situación inestable personal de este joven. Gracias, María. 1.475 casos confirmados de acoso escolar, Victoria. Pero sobre todo, además, en este instituto ya se le suicidó una niña de 15 años hace unos 2 años, una cosa así. Yo creo que el protocolo de prevención del bullying y del acoso escolar debería estar mucho más en marcha y mucho más efectivo en un centro donde han pasado por esta experiencia que en cualquier otro. Parece ser, según dicen los profesores, están desbordados, hay muchísimos alumnos.
ya hay un protocolo establecido para detectar estos casos y en este caso de este joven hoy se nos ha informado que este chaval pasaba por una situación personal, en concreto la había dejado la novia, los padres se estaban separando, en fin, que hay que ponerlo un poco en prevención, pero el testimonio de esta alumna no deja lugar a dudas. Es que no deja lugar, pero aparte, al margen de la situación personal que pudiera tener este muchacho, porque puestos a encontrar razones por las cuales un adolescente se puede quitar la vida, es que la adolescencia ya es un periodo crítico en la vida de una persona, pero eso no lleva a un adolescente a suicidarse. Entonces, yo lo que me parece es que con todas las denuncias que hemos oído, o sea, la Comunidad de Madrid, la inspección de la Comunidad de Madrid o del Ministerio de Educación debería tomar cartas en el asunto, porque es un poco lo que decíamos, lo que ella decía antes de esta cosa de los niños cuando se llega tarde. Es que parece que siempre llegamos tarde. Sí. Y más en temas tan gravísimos como la infancia o la adolescencia. Que los casos que se llega a tiempo luego quizás no trasciendan a los medios de comunicación. Claro. Es decir, cuando los servicios sociales funcionan, cuando no acaban en una desgracia, eso se cuenta menos. Pero es verdad que vemos muchos casos que en el caso, por ejemplo, del crimen de Godella es irreversible. Es que 2 niños perdieron la vida y había una abuela que todo el rato insistía en que algo estaba sucediendo. Y en el caso del acoso escolar y del bullying, algo debe pasar en los centros de enseñanza media para que tenga que haber un protocolo que tengan que poner en marcha cada instituto o cada colegio. Sí. Luego, sí que es una realidad con la que conviven los adolescentes. Pero es un protocolo muy complicado también, o sea, no es un protocolo que sea fácil ni accesible para los niños que están sufriendo este tipo de situaciones y muchos de ellos terminan así y la cifra es tremenda. Y la cifra de los que no sabemos y no han denunciado... No, claro. Bueno, en este caso, el chico no fue a clase, el del instituto llamaron a la madre... Sí. La madre dice, pues no lo sé porque yo le veo que sale a la hora habitual. Fue al instituto y dice, he hablado con él y no tiene ningún problema de acoso. O sea, que es que claro, los psicólogos con los jóvenes tampoco es fácil a veces hablar. Inés, los psicólogos infantiles te dicen que el porcentaje de chicos que cuentan sus padres que están siendo objeto de acoso escolar, de bullying, no existe, prácticamente no existe. No bueno, yo iría un poquito más allá, porque aquí lo que ha fracasado, o sea, evidentemente ha fracasado la familia, el instituto, sus amigos, es decir, nos encontramos con un adolescente que se ha quitado la vida. Que esto yo creo que está más allá del acoso, es decir, que incluso, es decir, hay un problema invisible en esta sociedad que es el suicidio, es decir, sobre todo el suicidio de los jóvenes, que es una de las cifras más disparadas que hay en las estadísticas de muerte que no sean producidas por enfermedad en España. Es una careta que no queremos ver, es una cosa que queremos ocultar, pero eso está ahí. Entonces, yo creo que es un problema psicológico muy profundo y que habría que abordar con mucha más, con más puertas abiertas y no con tanto secretismo como lo estamos tratando. Y evidentemente a mí me da la impresión de que aquí lo que ha fallado ha sido todo, porque el resultado es que un niño se ha suicidado. Bueno, seguiremos de cerca este asunto, como no puede ser de otra manera, pero nos vuelve a sorprender nueva denuncia en torno a pseudoterapias que supuestamente curan la homosexualidad. Y es que hoy mismo la asociación LGTBI Arcópoli, destapa una web que además de ofrecer talleres de sanación, niega la existencia de la homosexualidad. Vidal, cuéntanos. Lo llaman, Inés, terapia de la esperanza, o al menos así es como se define esta web, el proceso para salir de la atracción hacia el mismo sexo. La página, entre otras cosas, ofrece decenas de cursos y de recursos para lo que ellos consideran la sanación de heridas psicoafectivas sexuales que la persona pueda estar viviendo. En el manual de bienvenida, por ejemplo, para las lesbianas, aquí tienen la primera, que es la negación. Tú no eres lesbiana porque para la página las identidades sexuales no existen, son simplemente fruto de la manipulación del colectivo gay. La atracción por el mismo sexo, dice la web, es la manifestación de heridas y de vacíos que hay que descubrir en esta terapia de la esperanza. Entre otras cosas, en la web cuentan con un canal de YouTube. Aquí tienen, por ejemplo, las declaraciones del padre Santiago. Escuchen. No existe la homosexualidad ni existen personas homosexuales. Que la atracción era la manifestación de una herida profunda en el corazón. El demonio está empeñado en convertir la herida del hombre en la puerta del pecado, en la puerta de la esclavitud, en la puerta de la opresión, en la puerta de la ideología materialista que esclaviza. Toda la ideología de género no es sino una
justificación de la herida del hombre y una esclavitud del hombre que se le incapacita para conocer su verdadero yo. Y eso que la libertad sexual aparece recogida en la Constitución. Vean algunos de los mensajes que aparecen, por ejemplo, en algunas páginas de redes sociales que son muy utilizadas por el colectivo LGTBI. Fíjense en este mensaje que llega por vías privadas. Dice: ¿te gustaría salir de la homosexualidad, tener atracciones heterosexuales? Cada vez más hombres lo solicitan porque están cansados de perder su tiempo en sexo esporádico y relaciones abiertas que no llevan a buen puerto. Tú puedes dar el paso y cambiar para salir de la mediocridad. Hay que decir en cualquier caso que ven ustedes ahí la información. Esto es de una página web que se llama Lo Sé, que entre otras cosas también ha hecho un comunicado en el que dice que este mensaje no es suyo, pero a la vez, si ustedes entran en la página web, todo lo que ocurre en esa página web es lo mismo, que prestan ayuda para que alguien salga de la homosexualidad. En fin, nosotros vamos a ir con nuestro compañero Pedro Machín porque está con un portavoz de Acrópoli, concretamente, madre mía con las eres, con Rubén López. Pedro, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, mensajes en una conocida red social proponiendo terapias para curar la homosexualidad, en algunos casos con un lenguaje bastante explícito, que eran enviados por una supuesta coach llamada Elena Lorenzo, que ya Arcópoli en 2016, Rubén, denunciasteis y que ahora la Comunidad de Madrid ha decidido sancionar. Efectivamente, esto en 2016 salió a la luz los servicios que anunciaba esta supuesta coach y por tanto nosotros presentamos una denuncia inmediatamente en cuanto que se hizo público. Ha tardado casi 2 años y medio en una resolución y afortunadamente ahora mismo parece que va a ser sancionada como una sanción muy grave por la ley LGTB de la Comunidad de Madrid. Ella dice en su web que es alguien que le está suplantando la identidad en esa aplicación, pero lo cierto es que es muy difícil localizarla porque vosotros lo habéis intentado. Sí, a ver, los anuncios son muy claros, los anuncios tienen una clara beneficiaria que es ella. Ella dice que no los ha puesto ella, evidentemente es alguien a quien le interesa publicitar la web de ella para que ella siga creando aceptos. Bueno, pues quizás no sea ella, pero debería denunciarlo ella porque lo que están diciendo ahí incurre en un delito y ella no ha denunciado en ningún sitio. Y estas denuncias se pueden formalizar porque aquí en la Comunidad de Madrid existe una ley contra la LGTB-fobia, pero es cierto que no en todas las regiones existe y esas supuestas terapias pueden campar a sus anchas. Sí, efectivamente, por ejemplo, el caso de esta supuesta coach, cuando la denunciamos, al poco tiempo empezó a anunciarse y ponía que su sede estaba en la ciudad de Toledo. Claro, Castilla-La Mancha no tiene ley LGTB y por lo tanto sería impune el realizar estas terapias de curación. También hablando de la denuncia que habéis presentado hoy por esa web, ¿es posible la esperanza, esas terapias reparativas? ¿Cómo llegasteis a descubrirla y qué es con qué os habéis encontrado allí? Pues esta web nos llegó a través de personas que habían venido porque habían acudido a terapias de curación y entonces nos remitieron a esta web que la verdad es que cuando le echamos un vistazo pues nos pareció espantosa, una aberración. Hemos oído a padres negando nuestra homosexualidad, no sé si ellos son expertos en el tema, pero duele solo escuchar el trozo que habéis puesto y lo que queremos es que este tipo de barbaridades no se puedan decir alegremente porque el libre desarrollo de la personalidad es vital y lo defiende la Constitución. Bueno, pues esta es la acción legal de Arcópoli, una de las asociaciones que presenta denuncias contra estas terapias reparativas, supuestas terapias para curar la homosexualidad. Gracias, Pedro. Pues efectivamente hemos oído cosas como tú eres hetero y siempre lo has sido, la homosexualidad no existe. Sandra decía el otro día, entiendo que un padre se preocupe cuando ve que su hijo es homosexual porque piensa que a lo mejor va a tener más dificultades, hace unos años, ahora seguramente ya no. Pero es que claro, si encima esta página de esta supuesta psicóloga, que ahora ya no psicóloga, dice que alude a la Congregación para la Doctrina de la Fe, habla de Benedicto XVI, de Juan Pablo II, en fin, entiendo que para los padres sea un verdadero trastorno, ¿no? Para los padres y para todos. Fíjate que yo tengo 3 hijos y mis hijos, pues mira, tienen incluso una compañera que es trans y para ellos es absolutamente normal. Transexual. Y para ellos es absolutamente normal. Mi amiga fulanita, que el año pasado era fulanito, pero con toda la naturalidad, ¿no? Pero con todas estas informaciones, anoche me preguntaban, Inés, ¿ah, sí? Anoche me preguntaban porque de repente ellos no entienden que incluso miembros de la Iglesia estén intentando adoctrinar y curar de una cosa que para mis hijos hasta ayer era normal. Yeah. Entonces el discurso es peligroso y el discurso al final lo que hace es
todo lo contrario a educar. Y al final crea una polémica que yo creía, igual que tú, como has dicho ahora, superada, y vemos que no. Pues si tú eres católico, de todas maneras, lo que puedes hacer es ejercer un poco la crítica. Es decir, porque puedes ser católico, es decir, pero evidentemente es decir, ver que hay cosas que chocan evidentemente con el tiempo en el que vivimos y con la sociedad en la que vivimos, y que la sociedad ha evolucionado muchísimo más que lo que nos quieren hacer ver estos señores. Así que yo les aconsejaría que hicieran. Y luego, por otra parte, claro, es decir, uno se sorprende cuando el obispado plantea estos cursos como si la homosexualidad fuera un problema, es decir, que está en la sociedad. Bueno, oiga, en la Iglesia sí que tienen ustedes un problema con la pederastia, es decir, antes de abondar la homosexualidad, que evidentemente eso no es ningún problema. Y además, en esto reivindico otra vez la Constitución, porque últimamente estamos reivindicando mucho la Constitución, es que nuestra Constitución, es decir, parece, según lo que está pasando últimamente, parece que realmente nuestra Constitución es de las más avanzadas del mundo. Entonces, simplemente con sujetarnos a la Constitución ya podemos combatir a todos estos energúmenos que nos quieren retrotraer a la Edad Media. Sobre todo porque Victoria, permíteme un segundo, porque quiero que te fijes, quiero que se fijen ustedes, que presten atención a un vídeo colgado en el canal de esta web. Escuchen. En un momento dado de tu vida es posible que hayas descubierto en ti atracción hacia el mismo sexo. Esto ha provocado en ti confusión, tristeza, dudas sobre tu identidad. Existe toda una ingeniería social empeñada en promover la cultura gay. Atención, la homosexualidad no es ninguna identidad sexual. Tú no eres homosexual. Tú eres heterosexual desde siempre y nunca lo has dejado de ser. Tú eres varón, masculino y por ello llamado a la complementariedad con una mujer. Ya somos muchos los que hemos experimentado que el cambio es posible. El cambio es posible, pero... A ver, al margen de una aberración científica descomunal, que ya se... como esto siempre está muy ligado a tiempos de zozobra y a tiempos de represión, en la etapa franquista, después de la guerra, hubo un insigne neurólogo que se dedicó a hacer tratamientos homosexuales. ¿Os acordáis? Vale. Sí, pues esto recuerda podemos muy decir mucho... el nombre incluso. De infausto nombre. De infausto nombre, exactamente. Pues esto recuerda muy mucho. Y si también os fijáis, el arzobispo de Alcalá, que es un defensor acérrimo de la dictadura de Francisco Franco, es el que está en este momento más relacionado con estos cursos para recuperar la heterosexualidad. La heterosexualidad ni se recupera ni se pierde. Es una elección personal de cada persona y, por tanto, todo lo que sea contribuir al respeto y a la convivencia entre las diferentes elecciones del ser humano, eso hace que una sociedad sea moderna, demócrata y tolerante. Con esto lo único que se hace es incitar al odio y otra vez a una agresividad muy peligrosa. Y además, yo creo que además de que es una elección, es un derecho, pero creo que lo hemos visto hace escasos días, por ejemplo, en la entrevista que le hizo Jordi Évole al Papa, ¿no? Cómo se vio un sumo pontífice cercano en muchos temas, que reconocía ciertos errores de la Iglesia, pero que cuando llegó a preguntarle por la homosexualidad, dijo, bueno, antes de echar a un hijo de casa, lo que hay que hacer es que tu hijo tiene algo raro, consultar a un psicólogo. Bueno, es que no es una enfermedad. Es que no es una enfermedad. Es que no es una enfermedad ser homosexual, ni bisexual, ni heterosexual. Es que cada uno es una elección. Entonces yo creo que ahí la Iglesia, indiscutiblemente, aunque hay casos más sonados que otros, tiene que hacer pedagogía y tiene que estar en el siglo XXI. Bueno, escuchad esta historia que os voy a contar ahora, porque de verdad es que... Bueno, os cuento, la Policía Municipal de Madrid ha identificado a un hombre de 61 años como presunto responsable, atención, de esparcir salchichas con alfileres en un parque del barrio de Barajas. Su objetivo, causar daño a los perros que pasean por la zona a diario, que le molestaban. La verdad, pobres animales, es que algunos han tenido que ser intervenidos quirúrgicamente. Nuestra compañera Irene Falcón está en Barajas, en este barrio, para contarnos la última hora de este asunto. Irene, ¿qué está pasando en Barajas? Sí, fijaos, salchichas como esta, que a simple vista pues pueden parecer normales, pero que si las rompemos
podéis ver cómo hay alfileres, y no solo alfileres, también han encontrado algunas con restos de clavos, con restos de cristales. Todo esto en algunos parques de Madrid, concretamente en el de aquí, cercano a Barajas, han encontrado bastantes de estas salchichas. Es lo que le ha pasado a Carolina, que es la propietaria de este perro precioso que veis aquí, de rojo, y que fue una pesadilla cuando te ocurrió, Carolina. ¿Qué pasó? Sí, pues estábamos entrenando, salimos a correr y en cuanto llegamos a casa empezó a vomitar y a tener como dolores en el estómago. Enseguida me vine aquí a Pandora, a la clínica veterinaria, y me dijo Diego de urgencias que había que operarle sí o sí y ya. Fíjate, y todo esto sin darte cuenta de que hubiera comido nada. Nada, no me pude dar cuenta de nada. Me vengo por aquí con Diego, que es el veterinario que ha operado a Rojo. ¿Qué te encontraste, Diego? Claro, vimos un perro que estaba apático, que no hacía más que vomitar, y lo primero que hacemos en estos casos es una exploración y después una radiografía y una ecografía. Y en la radiografía detectamos que había un cuerpo extraño, probablemente una salchicha con clavos. Entonces esto es una urgencia quirúrgica que hay que operarlo porque cabe la posibilidad de que estos clavos dañen la mucosa, pudiendo ocasionar una peritonitis y la muerte del animal. Entonces cuanto antes se venga y antes se solucione, más probabilidades de éxito hay. O sea que es muy dañino esto para el animal, ¿no? Claro, dependiendo de la zona donde se quede el objeto, puede ser más dañino o menos dañino. En caso de Rojo tuvo suerte porque se quedó en el estómago sin hacer daño la mucosa. La pared del estómago es un poquito más gruesa y acepta más el daño, pero si se queda a nivel del esófago, en la parte del tórax, y no podemos extraerlo con una cámara, con endoscopia, hay que abrir el tórax y entonces es bastante más peligroso y las complicaciones más severas. Bueno, pues el caso de Rojo no es el único caso. Ha habido animales además que no han tenido tanta suerte porque han llegado tarde al veterinario esta intervención quirúrgica y no han podido salvar su vida. La policía sigue investigando quién es el autor de estas salchichas con clavos y con cristales. Los hay más animales que los propios animales, ¿verdad? Y lo malo es que no es la primera vez que ocurre. Bueno, os tengo que despedir ya, Jorge, Victoria, Sandra, Ángela, todos, gracias. Que pasan muchas cosas. Tenemos que contarlas todas. Vamos a hacer una parada para la publicidad, pero quiero que vayan pensando en una cosa. ¿Ustedes creen que el sexo es un derecho fundamental? Bueno, lo ha dicho así un juez inglés, eso sí, que ha decidido que el marido puede tener relaciones sexuales con la mujer, aunque esta pobrecita haya perdido el sentido de la realidad. Se lo contamos a la vuelta. Cuando estoy con él, amor sin preguntas, sin peros, amor sin cuartel. Hola, ¿qué le pedirías a una energética? Que no me falle cuando quiera ver el último episodio de mi serie. ¿Y eso es todo? También quiero entender las facturas. ¡Voilà! ¿Algo más? Sí, que ayude a ahorrar a las familias que más lo necesiten. Resumiendo, a una energética le pedimos que esté ahí, siempre conectada a nuestras vidas. Naturgy. Puedes quedarte sin vacaciones, como siempre, o en un Creditea. Tener unas vacaciones como nunca. La forma más fácil y rápida de conseguir hasta 5.000 euros. ¿Dónde está la música? Tenemos que ensayar mucho si queremos ganar. Vanessa Williams. No quiero estar enamorada. Chayanne. Quiero que me lleves a bailar. Baila conmigo. Creo que tienes miedo de bailar a mi manera. El sábado por la tarde. Aquí, en Telemadrid. ¡Hombre, Jorge! Llegas el último. Sí, pero con lo último. ¿Café Fortaleza? Para mi cafetera y a mi gusto. Prueba, Jaime, tú prueba. Fortaleza. Hombre, claro. Café Fortaleza. Y ahora, a tu gusto. A Sara no le iba el tomate, pero ha ido a Ahorramás y se ha hecho fan.
Muy fan. Super fan. Cada semana hazte fan del tomate, o del pollo, o de la merluza, con los precios fantásticos de Ahorra Más. Precios irresistibles en nuestros mejores productos. Ahorra Más. Lo bueno empieza aquí. Ana, ¿por qué malvivir de tu pensión si tienes un piso en propiedad? Yo te lo vendo y tú seguirás viviendo en él para siempre. Llámame o ven a verme. Te lo cuento todos los martes y jueves de 5 a 7 de la tarde y te invito a merendar gratis y sin compromiso. Soy Eduardo Molet. ¿Y tu dolor de rodilla? ¡Oh! Ahora usas un gel Voltadol. Voltadol Forte actúa directamente en la articulación. Hasta 24 horas de alivio del dolor. Voltadol Forte. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Los frigoríficos con puerta de cristal que estamos fabricando son súper bonitos. ¿Creéis que le gustará a la gente? Anda, ¿te va la? Hola. Pasa. Hola, buenos días. Bienvenida. ¿Has visto? Anda, aquí está. La puerta de cristal es increíble. Es lo primero en lo que se fija todo el mundo. Mira, muy poquito de mí está en esta casa. ¿Y en la tuya? El Pozo nació y creció por la ilusión y el esfuerzo de una familia. Por eso la familia forma parte de nuestro ADN. Pero las familias crecen. Una buena familia comienza con un buen ejemplo. Porque las familias se construyen a base de confianza. En la nuestra todo lo que hacemos es para merecer la tuya. Por eso estamos a tu lado. Para lo que necesites. En esta familia se mira al futuro con la convicción y la ilusión de quien lleva preparándose para él toda la vida. El Pozo, uno más de la familia. La sensibilidad dental generalmente puede ir a peor. Nosotros quizás sentimos una frustración cuando el paciente ignora ese dolor. Yo recomiendo Sensodyne porque los pacientes después me dicen que funciona. Me reporta garantía, experiencia y un respaldo científico que apoya todo lo que después nosotros podemos darle a nuestros pacientes. En Carrefour siempre estamos pensando en cómo puedes ahorrar. Sí, eso está muy bien. Pero ¿sabes qué les pasa a todos? Sí, claro. Es que con el 2x1 Carrefour compras de otra manera. Ahora tienes 2x1 en más de 2.000 productos. Como el lavavajillas máquina Finish. Compras 2 unidades y ahorras la segunda acumulándolo en tu cheque ahorro. Una de nuestras soluciones para pagar menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor. CERMI Madrid celebra su 20 aniversario gracias a la unión de personas que con una intensa dedicación han conseguido cambiar la sociedad creando entornos inclusivos, accesibles y seguros para construir un futuro mejor. El vínculo que nos une. CERMI Madrid. Ahora en la otra, un balón para ellas. El domingo por la mañana, balonmano femenino. Sanse, Getasur. El domingo por la mañana en la otra. Diga adiós a su prótesis removible. En Policlínica Área Dental saldrá con una dentadura fija en solo 3 horas en una sola sesión. Gracias a nuestro sistema exclusivo Easy SclyLab totalmente indoloro. Solo trabajamos calidad, garantizada por escrito y con un precio y financiación inigualables. Policlínica Área Dental 910 170 180. Tengo algo para ti. Pero mamá... Mis calles llevan hacia ti y no sé cuál es. ¿Dónde estaba? Siempre ha estado en casa. Lauki, contigo desde 1958 y ahora con los tuyos. Napolitanas bizcochitos, suave crema de canela en un esponjoso bizcochito y una fina capa de cacao. Déjate seducir por su ternura irresistible. De Cuétara. Bueno, me cambia de pisito, que esto de tener un pisito así tan mono. Bueno, les presento a las amigas, compañeras, periodistas, todas que se sientan hoy conmigo. Begoña Aranguren. Hola, bienvenida. ¿qué tal? Buenas Bien tardes. hallada, ¿cómo estás? Beatriz Cortázar. Buenas Hola, tardes, ¿qué tal? Inés. Ángela Baibey. Buenas tardes. Y Marta Nebot. Buenas. Bueno, creo que esto nos puede interesar a todas. Vidal, porque yo no sé si los chicos creo que no lo sufrís tanto, pero ya viene el calor y con ello la retención de líquidos, que es un tema muy prosaico, pero que nos afecta mucho. Cuéntanos. Nos hemos quedado aquí un poco, Inés, porque a lo mejor os interesará a todas Viral, pues que le interese a toda la audiencia lo que le vamos a contar. David Céspedes, que es nuestro médico de cabecera, lo acaba de decir Inés.
retención de líquidos. A las mujeres les interesa más, sobre todo porque ellas tienen cambios hormonales que les hacen tener en determinados momentos más retención de líquidos. ¿Pero por qué retenemos líquidos? Pues es la pregunta que se hará todo el mundo, ¿no? ¿Por qué retenemos? Hay muchísimas causas. En las mujeres, por ejemplo, es todo el tema de la menopausia, el tema del ciclo ovulatorio, todo eso. Sobre todo en el preovulatorio. Es cuando más líquidos acumulan. Personas mayores, sobre todo, con problemas a nivel de corazón, a nivel de riñón, que gestionan muy mal los líquidos y se les acumulan. ¿Qué es este acúmulo de líquidos? El edema que llamamos los médicos. Simplemente se acumulan los líquidos en nuestro tejido subcutáneo y presionando en esas zonas donde se acumula, se marca el dedo. Tú en este momento no tienes nada. En todo el cuerpo ¿Vale? se marca el dedo. ¿Qué pasa con este No líquido? mucho, vaya, parece. Este líquido, si no nos llega a la zona de las rodillas, no es muy peligroso. Vale. Porque lo podemos redistribuir simplemente elevando las piernas. No hace falta medicarse. Somos como una especie de camellos. Los seres humanos tenemos tendencia a ahorrar tanto comida como agua y se nos acumula en todo el tejido subcutáneo. ¿Qué pasa? A diferencia de los camellos no tenemos joroba. ¿Por qué nos has traído todo este elenco de productos? ¿Por qué pueden ayudar? Nos van a ayudar a perder esos líquidos. Hemos hablado de la deshidratación. Ahorramos agua. Cuando estamos deshidratados, se nos acumulan en el tejido subcutáneo. O sea, que lejos de lo que pueda parecer, una de las soluciones es... Exactamente. beber. Aumentamos lo que es la diuresis de nuestro riñón, hacemos más pis y se nos va todo ese líquido. 2 litros, dicen, de hecho, al día. No es necesario. ¿No? Depende mucho más de la sensación que tengamos nosotros de sed y de lo que vayamos perdiendo. Ah, vale. Si no tenemos actividad física, menos de 2 litros. Si tenemos actividad física, hay que reponer el líquido que perdemos. Ojo. Esto es queso fresco, intuyo. Queso fresco, requesón. ¿Por qué? Hay que evitar los quesos que sean muy curados. Tienen mucha cantidad de sal. O sea, que conviene que sea más bien fresco. Hemos montado aquí carnicería y pescadería, todo fresco. Proteínas. Todo lo que sea carne magra y pescados, todos están aconsejados. Pero hay que evitar carnes preparadas, salazones y pescados ahumados sobre todo. Y conservas vegetales y de pescado. Vale. Pasamos a los vegetales. Esto es evidente, ¿no? Esto es muy evidente. Todos los vegetales tienen diluida la cantidad de sal. Entonces va a ser mucho más recomendable porque nos van a saciar y van a tener mucha menos sal en nuestro cuerpo. De ahí la importancia del pan, de lo que me hablabas de la sal, ¿no? Exactamente. Por seguir hilando, vaya. Mejor todos los cereales que tomemos, tanto en forma de pan como en forma de cereales para desayuno, con la menor cantidad de sal posible. Vale. David, hay un tema que a mí me ha llamado muchísimo hoy la atención sobre la alimentación. Porque Cuéntame. por lo visto hay un estudio que dice que la alimentación, fíjense si es importante todo lo que contamos aquí, puede llegar a matar más, presten atención al titular, que el tabaco. Vean. ¿Cuántas veces han escuchado que eso de fumar mata? ¿Cuántas veces hemos pensado que tenemos que comer mejor? ¿Cómo se quedan si les digo que comer mal mata a más personas que el tabaco? Un estudio publicado por la prestigiosa revista The Lancet afirma que 1 de cada 5 muertes en el mundo se debe a una mala alimentación. 11 millones de personas fallecieron por una dieta desequilibrada y el tabaco se llevó la vida de más de 7 millones, según la Organización Mundial de la Salud. Dato que no justifica el que no dejemos de fumar. Si quieren vivir más, empiecen por comer más cereales integrales, más fruta, legumbres, verdura y frutos secos. Olvídense de la sal. Tampoco se excedan comiendo carnes rojas y procesadas. Y, por supuesto, las bebidas azucaradas, reducirlas o evitarlas. A pesar de estos datos, tenemos una buena noticia. España es el 3er país con menos mortalidad por riesgos alimenticios. Ya saben, la dieta mediterránea funciona, porque como en España, no se come en ningún sitio. Y matiz importante, yo antes he dicho la alimentación, evidentemente es la mala alimentación. La mala alimentación. Claro, David, es que somos lo que comemos. Efectivamente. Es que para que tengas una idea, la diferencia que hay entre el tabaco y la mala alimentación es que el tabaco te produce, sí, enfermedades cardiovasculares, cáncer de pulmón, pero es que una mala alimentación te puede producir diabetes, enfermedades cardiovasculares, 11 tipos diferentes de cáncer. O sea, por eso es tan importante la alimentación. La obesidad es uno de los mayores problemas que tenemos ahora mismo en nuestro siglo. Y es una epidemia mucho mayor que lo que es ahora mismo el problema del tabaco. David Céspedes, que es nuestro médico de cabecera. Inés, la alimentación, fíjate si es importante, que lo traemos aquí todos los días, porque al fin y al cabo
dime qué comes y te diré cuán sano estás. Pues tú y yo con la ensaladita que nos comemos todos los días debemos estar sanísimos porque no nos da para mucho más. Bueno, atención con la historia que os voy a contar. A ver. Nos deja alucinados. Un juez inglés, insisto con lo de inglés, ha resuelto que las relaciones sexuales de un marido con su mujer son un derecho fundamental. El magistrado se ha pronunciado porque había una orden anterior, una orden judicial, que prohibía a un hombre tener relaciones con su esposa en los últimos 20 años. ¿Por qué le habían prohibido tener relaciones? Pues porque ella no tiene en estos momentos capacidad mental para tomar sus propias decisiones. Así que, como lo veis, es una barbaridad. ¿Un derecho fundamental? O sea, el derecho fundamental es a la pobre señora que si está incapacitada no tiene voluntad, con lo cual su marido, si está teniendo relaciones con ella, realmente está abusando de ella, porque ella no da su consentimiento, dado que no está en en sus cabales o tiene algún déficit. Entonces, el derecho fundamental sería el de la dignidad de la señora, no el del señor. Oye, para derechos fundamentales, el onanismo, que lo busque en Google en onanismo, pero esto de que tenga relaciones con una mujer que no puede decir sí, pues a mí me parece que el juez se ha tomado muchas licencias. Yo creo que está mucho peor, perdón. ¿Tiene algo que ver que sea inglés? Porque yo he insistido porque... No, tú has dado en inglés, ¿por qué lo dices? Porque... yo... El derecho anglosajón, no me imagino un juez español haciendo... O de Almuñécar, perdón por los de Almuñécar, pero quiero decirte que a mí lo que me parece es que está mucho peor él que ella. Porque después de 20 años, si tú tienes una especie de mueble ahí, pues oye, te organizas de otra manera. El mueble no es una persona que está enferma, la pobre. Bueno, pues eso, pero quiero decirte que la pobre no tiene voluntad, con lo cual, claro, es que uno se empeña en tener relaciones y mantener relaciones con una señora que no da su consentimiento. Que no da su consentimiento porque no está bien. Es que al que hay que mirar es a él. Pero también hay que pensar en la solución, también hay que pensar en la solución. Si este señor que está casado con esta mujer, que en su día los dos querían tener y tendrían sus relaciones sexuales completas, a ella la han incapacitado porque ha debido de generar algún tipo de enfermedad. Claro, también es verdad que al señor entonces se le plantea, aparte del onanismo, pues el tener que no ser fiel, entre comillas, a su mujer, porque tendrá también que cubrir sus necesidades físicas. Pero ¿cómo que sus necesidades? Entonces, no, te quiero decir, a mí me parece que nadie que no esté con su voluntad puede decidir por nadie, pero también es verdad que es una situación